Saludo con la paz del Señor. Dios le bendiga, tome su ubicación. Para mí es una grata alegría el poder estar después de un tiempo nuevamente con ustedes para compartir la palabra del Señor. Traigo los saludos de mi esposa y de la iglesia. Recíbalo en el nombre del Señor. Ellos están orando por estos días para que el Señor nos esté bendiciendo, que Dios se glorifique. Y bueno, estamos desde el primer momento que recibimos la invitación, estamos orando para que Dios nos dé la palabra, que Dios se glorifique, que las personas puedan oír, entender y obedecer. Amén. Oír, entender y obedecer la palabra del Señor. Recordando de esto recuerdo el texto cuando Dios le dice a Moisés: Moisés, hazte un arca, y allí en el propiciatorio, o sea, la tapa del arca, allí tú entrarás y hablaré contigo, y todo lo que yo te dijere se lo transmitirá al pueblo. Entonces, ¿para qué Moisés hacía ese lugar santo o santísimo? Era para entrar, para oír a Dios y transmitir al pueblo de Dios. Y bueno, hemos estado entrando en la presencia de Dios para oír qué Dios quiere hablarnos en estos días, qué Dios quiere decirnos. Y quiero decirle que es como que si fuese la primera vez. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios: yo no fui con sabiduría humana, sino con temor y temblor les prediqué. Y le puedo asegurar que no existe una confianza humana, sino una dependencia de Dios para predicar. Y por eso a veces estamos delante de las personas con temor y con temblor, tratando de decir lo que Dios quiere decir, que Dios quiere decir. Es una alegría estar agradecido por la bienvenida, y yo miro esta fiesta como la fiesta que Dios estableció para Israel, y le dice 3 veces al año tendrán que ir a Jerusalén: la fiesta de la Pascua, Pentecostés y Tabernáculo. ¿Para qué tienen que ir? Para agradecer. ¿Por qué tenían que compadecer? Para ser agradecidos. Y yo creo que esta fiesta es venir a dar gracias. Amén. ¿Por qué Pascua? Porque los libertó del cautiverio. Amén. ¿Por qué Pentecostés? Por las cosechas. ¿Por qué Tabernáculo? Por tener un techo donde dormir, donde vivir. Entonces tenían razones vastas para ir a la fiesta y darle gracias a Dios. Y por eso tenemos vasta razón para poder estar aquí y agradecido a Dios. Porque antes nunca habíamos sido liberados. Antes nunca teníamos cosecha, nunca teníamos un hogar. Pero ahora, por la misericordia de Dios, podemos tenerlo. Y por eso ellos tenían que ir a darle gracias al Señor. Hermano, yo quiero transmitirle lo que Dios considero que Dios me ha dado. Pero entre las varias cosas que quiero compartir con ustedes, hay una palabra que no va a ser el mensaje de hoy, pero hay una palabra que realmente creo que vino de Dios. Y es que hay personas que no sirven a Dios con alegría, no tienen el gozo del servicio, lo hacen pesadamente, algunos por obligación, otros porque no hay nadie, y
y otros lo hacen porque hay que hacerlo, nada más. No tienen alegría, no tienen el gozo del servicio a Dios. Pero mire lo que dice Deuteronomio 28, 47. Mire lo que dice Dios: si yo no sirvo a Dios con alegría. No es el tema, es una palabra que yo considero que Dios me dio. Y que probablemente haya personas ya en esta noche, en esta condición, que no están sirviendo con alegría, con gozo. Lo hacen pesadamente, como una carga, no lo están llevando con alegría. 28 de Deuteronomio, versículo 47. Mire lo que dice: por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría, no lo hiciste con alegría y con gozo, no serviste con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas. Y ahora viene el 48. Servirás por tanto a tus enemigos, que enviaré Jehová contra ti, y con hambre, y con sed, y con desnudez, y con falta de todas cosas, y él pondrá el yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. ¿Por qué Dios lo enviaría? Porque no sirve con alegría. No me sirve. El versículo 46 dice: porque no me serviste. 47. Por cuanto no me serviste, no serviste a Jehová con alegría. Lo hiciste por obligación. Lo estás haciendo como algo pesado. Y que quisiera dárselo a otro y no quisiera servir más. Pero Dios dice: si tú no lo haces así, entonces vas a servir a tus enemigos. Que Dios nos dé gracia de poder entender eso, ¿no? Amén. Hermanos, muy bien, vamos a pasar al tema. Y el tema que yo quiero compartir con ustedes en estos días es una palabrita que aparece muy pocas veces en la Biblia, más bien aparece una vez, después aparece en sinónimo, y es la palabra avivamiento. 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 ¿Y quién habló sobre avivamiento? El profeta Habacuc. En el capítulo 3, versículo 1 y versículo 2, o sea, mejor viene el versículo 2, solo versículo 2. Y vamos a comenzar sobre este vasto tema que habla la Biblia sobre el avivamiento, a pesar de que no esté muchas veces. Dice así: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Amén. Vamos a mirar el contexto en que se lo dice el profeta Habacuc, que está diciendo eso. Es muy fácil entender el libro del profeta Habacuc. Él ora a Dios y le dice: Señor, hay mucha injusticia, hay mucha maldad, la maldad triunfa, la verdad no tiene triunfo, sino que triunfa la maldad. Hay mucho pecado, por favor, respóndeme. Entonces Dios le responde. Esa es la primera parte del capítulo 1. Capítulo 1, Dios le responde y le dice: no tenga problema. El enemigo viene con toda la anchura de la tierra para castigarlos. Vuelve a orar a Habacuc y dice: pero Señor, ¿cómo vas a hacer esto? ¿Cómo vas a hacer esto? Vas a castigar al justo con el injusto. Todos van a tener que pagar el mismo precio. Dios vuelve
dice, no, el justo por la fe va a vivir. El justo por la fe va a vivir. Y en tercer lugar, vuelve a hablar a Habacuc. Y Habacuc está diciendo en todo este capítulo con respecto a lo que él oyó. Y él dijo, oí tu palabra, he oído lo que vas a hacer. Yo sé lo que vas a hacer. Y que me causó miedo. Aquí no es el temor reverente a la palabra, me causó miedo. Pero por favor, no te olvides, en los tiempos, que tu obra sea conocida y avívala al medio de los tiempos. Y entonces el profeta termina diciendo en esta oración tan extensa del capítulo 3, yo me alegraré en Jehová, aunque no haya vaca, aunque no haya producto del olivo, yo voy a alegrarme en el Señor. Aleluya. Ahora, ¿cuándo aparece el profeta Habacuc? El profeta Habacuc es contemporáneo, profetizó junto con Jeremías. Con la diferencia que Jeremías profetizó 44 años, Habacuc aproximadamente 8 años. ¿Y qué es lo que trajo Habacuc? El juicio de Dios viene. ¿Qué es lo que trajo Jeremías? El juicio de Dios viene. El juicio de Dios está. Entonces, en medio de esa calamidad, él ora, Señor, aviva tu obra. Aviva tu obra. ¿Y qué significa la palabra avivar? Algunas definiciones la encontramos en la Biblia, como por ejemplo despertar, renovar, pero directamente la palabra avivar quiere decir dar vida a lo que se está muriendo. Entonces cuando le pedimos, Señor, aviva tu obra, ¿qué le estamos diciendo? Señor, aquello que se está muriendo, dale vida. Dale vida. Y mirando la situación de la iglesia, sea donde fuere, sea aquí, sea en Misiones, sea en Brasil, donde quiera que fuere, la iglesia precisa una avivamiento. La iglesia precisa urgentemente un avivamiento. Amén. Tremendamente, ya precisa un avivamiento. Aleluya. Y ahora la pregunta es, ¿cómo yo sé que precisamos un avivamiento? Yo quiero hacerte mención de 5 cosas que precisamos que vuelvan a vivir porque se están muriendo. Hay 5 cosas en la vida de la iglesia que se están muriendo y precisa que vuelva a vivir. Y usted sabrá, usted se autojuzgará. Yo no vine para juzgar a nadie, yo vine para predicar la palabra. Y yo deseo que usted pueda oír y entender lo que Dios quiere decir. La primera cosa que se está muriendo, se está lentamente, está apagando, es la vida de oración. Precisamos que Dios sople sobre la iglesia y la iglesia comience a orar y clamar. Clamar. No es lo mismo orar que clamar, no es lo mismo. Una cosa es orar como lo hacemos tradicionalmente, como lo hicimos aquí varias veces, pero otra cosa es clamar. Clamar es estar ante Dios gritándole, pidiéndole su misericordia. Hace unos días atrás estaba hablando con un hermano en Brasil. Y con este hermano yo he ido al África, hemos estado en Guinea-Bissau, un país comunista, ¿verdad? Musulmán, no comunista, musulmán. Y él me dice, saber que las 5 veces que los musulmanes oran y suenan las bocinas, ellos claman y se escuchan de lejos el clamor de los musulmanes. A las 6 de la mañana suena la bocina, de rodilla, todos clamando. A las 12 del mediodía, de rodilla, clamando. A las 3 de la tarde vuelve a sonar la bocina, clamando. A las 6 de la tarde vuelve a sonar la bocina, clamando. Y a la noche, antes de dormir, clamando. Ellos claman 5 veces, claman y gritan y piden la bendición de Allah. Nosotros los cristianos no oramos.
Y nosotros decimos tener la verdad, pero no oramos. ¿Y qué es lo que nos hace falta? Un verdadero avivamiento. Amén. Un verdadero avivamiento. Y la Biblia está llena de exhortaciones: clamar, 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 clamar. Es una urgencia. Si en la iglesia no hay culto donde se clame, precisamos un avivamiento. Porque usted va a los cultos de oración a cualquier iglesia, 5, 10, pero usted me invita a un festival y está lleno. ¿Qué precisa la iglesia? Un avivamiento. Amén. Y si usted no cierra la puerta de su casa y se encuentra con Dios y clama, usted precisa un avivamiento. Así es, amén. Y realmente hay mucha gente en la iglesia, muchos cristianos, que jamás cerraron la puerta de su cuarto para orar. Precisa un avivamiento. Aleluya. Precisa encontrarse con Dios. Amén. Precisa clamar, tener la visita del cielo y poder venir al culto y decir: Dios me habló, Dios me visitó, tuve una experiencia con Dios. Así es, amén. Precisamos un avivamiento. Amén. Pero en segundo lugar, ¿cuál es la otra evidencia? La otra evidencia es tener pasión por lo que ama. Tener pasión. Soy un diácono, lo hago con pasión. Soy un evangelista, lo hago con pasión. Soy un portero, lo hago con pasión. No lo hago por una carga, lo hago con alegría, con pasión, penetrado en la responsabilidad que Dios me dio. Aleluya. Si hemos perdido la pasión, precisamos un avivamiento. Si hemos perdido la pasión de cantar a Dios, precisamos un avivamiento. No lo podemos hacer, decir otra vez ensayo, otra vez fiesta y hay que ensayar. Tú no lo haces con pasión. Si realmente tuviera pasión, no vería la hora del ensayo, no vería la hora de orar, no vería la hora de congregarte. Es una alegría, es un gozo el avivamiento. ¿Por qué? Porque te apasiona. Amén. Mirémonos. Yo me tuve que mirarme, examinándome y juzgándome. Yo tengo pasión para orar. Yo clamo a Dios o simplemente oro. Yo tengo pasión por lo que predico, por lo que estoy viajando y predicando por todos lados. Lo hago con pasión porque hermano. En tercer lugar, es el motivo por lo cual debo congregarme. Hoy se perdió la costumbre de congregarse. Algunos vienen los domingos, de vez en cuando. ¿Qué precisa? Un avivamiento. ¿No tiene pasión de congregarse? Yo tengo que ir a la iglesia porque en la iglesia va a estar mi hermano. Aleluya. Y mi hermano me va a bendecir. Y yo voy a bendecir a mi hermano y así nos vamos a unificar. Gloria a Dios. Estos días estaba hablando con un joven. Y después yo estaba predicando y él estaba totalmente quebrado, llorando. Aleluya. Llorando. Después viajamos juntos y en un momento dado paramos y él me dice: yo tengo un vacío en mi alma. Un vacío. El sábado cuando predicaste me quebré, lloré, pero no tuve la fuerza de pasar. A mí me da lo mismo. Yo vivo el hoy, no el mañana. No vivo para mañana, vivo el hoy nada más. No tiene sentido mi vida. No tengo propósito por qué vivir. Estoy vacío.
Y cuando ocurre que pierdo esa pasión, ese verdadero avivamiento, pierdo la razón por qué vivir. Así es. Y termino cambiando lo espiritual por lo material. Así es. Y allí mi vida se va enfriando lentamente. Sí, así es. Entonces, ¿cuándo necesitamos avivamiento? Cuando en la iglesia no hay oración. ¿Cuándo necesitamos avivamiento? Cuando en la iglesia no hay pasión. ¿Cuándo necesitamos el avivamiento? Cuando no tenemos deseo de congregarnos. Nos congregamos en vez en cuando. Pero también cuando necesito un avivamiento, cuando pierdo la compasión por los perdidos. Cuando pierdo la compasión por los perdidos, ya no oro más por los perdidos, no oro más por los hijos de Colombia, no clamo aún ni siquiera por mis familiares que están lejos. Una vez un pastor fue a predicar a una tribu y después de comprender la tribu, lo que estaban escuchando, se le acerca un hombre y le dice: predicador, llegaste tarde. Llegaste tarde. Y dice: ¿por qué? Si hubiese venido antes, yo no hubiese sacrificado a mis hijos a los dioses. Él había tirado los hijos por la montaña al valle en sacrificio a los dioses. Llegaste tarde. ¿Cuántas personas hay alrededor nuestro y no tenemos el coraje de decirle: Dios te ama, Dios quiere salvar tu vida? Que precisamos un avivamiento, un mover del Espíritu de Dios, porque cada uno de nosotros somos evangelistas. Amén. Precisamos. Entonces, ¿quiénes son los que precisan? Cuando no oramos, cuando no nos congregamos, cuando no tenemos pasión, cuando perdemos la pasión por los perdidos, el clamor. Y ya voy a ir mostrándole en estos días los grandes hombres de Dios que cambiaron naciones, como Hudson Taylor, aquel misionero que fue a la India en su mayor dificultad y pobreza, pero él fue a la India y cambió totalmente la India, porque era un hombre apasionado por lo que hacía, era un hombre comprometido con Dios. Era un hombre entregado y él pidió: Señor, me da 24 misioneros. Dios le dio 24. Después pidió 72. Dios le dio 72. Después le pidió más de 100 y Dios le dio 100. Un hombre de fe, realmente de fe, apasionado por lo que hizo. La pregunta: ¿Hudson Taylor es mejor que usted? No. Lo hizo con pasión. Compasión. Y esto es lo que va a movernos. Aleluya. Por eso la quinta cosa, lo que debe acontecer en la iglesia y lo que ha perdido la iglesia es la evangelización. La evangelización. Ya no salimos por las calles, ya no predicamos a nadie, y si quieres ser salvo que ven, no vamos. Esto es el esfriamiento espiritual. Ahora, yo quiero decirte dos cosas y las voy a ir mirando en estos días. El avivamiento, lo preciso, cuando la iglesia llegó y tocó fondo en su indiferencia, en su dureza, en su falta de quebrantamiento, en su falta de pasiones, cuando Dios tiene que hacer un avivamiento. Y se lo voy a mostrar con la Biblia, simplemente se los voy a decir esta noche. Dios envió un avivamiento después de que el pueblo tocó fondo.
cuando se dio cuenta alguien, estamos mal. Y ese fue Samuel. El primer avivamiento en la Biblia fue con Samuel. El primero. ¿Después de qué? Después de 380 años aproximadamente, los jueces hacían lo que bien le parecía. Ninguno era un líder espiritual. No había búsqueda de los 380 años. Pero ¿a quién Dios levantó? A Josué. Perdón, a Samuel. A Samuel. Entonces Dios derrama un tremendo avivamiento. ¿Después de qué? Después del fracaso. Pero otra cosa, y es la que vamos a hablar en estos días, lo que debe anteceder a un avivamiento es el quebrantamiento. Esto sí vamos a hablar. Esto es Dios moliéndote, haciéndote pedazos, quebrándote. Dios quebró a Josué, Dios quebró a José y a Josué, Dios quebró a Pablo, Dios quebró a tantos, Dios los molió. ¿Por qué los molió? Para que no dependan de sí mismos, para que dependan de Dios, para que aprendan a tener pasión. Y hermanos, hay muchas cosas que nos acontecen en la vida que no es el diablo, es Dios trabajando con nosotros para que aprendamos a depender de Dios. Hay cosas y hay enfermedades que Dios permite para que busquemos a Dios. Hay crisis económica que Dios permite para que dependamos de Dios. Y hay momentos que Dios permite que entremos en un callejón solo, sin nadie, porque Dios tiene que tratar contigo. Y tiene que quebrarte. ¿Por qué? Porque tienes que depender del Espíritu de Dios, y no en tu fuerza, no en tu inteligencia, no en ti, sino depender de Dios. Y el verdadero avivamiento es cuando yo dependo absolutamente de Dios. Ahora le hago una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que consultó a Dios? ¿Cuántas decisiones tomamos? Y mira, y le preguntamos a Dios. Eso lo hizo David. David dijo: yo me voy a los filisteos, Saúl algún día me va a matar, pero ahí se fue. Un año y medio, un año y medio. Y de repente, en una mañana, todos los enemigos le robaron todo, llevaron esclavos los niños, las mujeres, todos esclavos. Entonces David lloró hasta perder las fuerzas y le dijo: Señor, ¿qué hago ahora? Esto nos pasa a todos cuando tenemos el agua en el cuello, clamamos. Pero antes no consultamos a Dios, decidimos, andamos, hacemos sin consultar, porque no dependemos de Dios. ¿Y qué precisamos? Un verdadero avivamiento. Precisamos un avivamiento que Dios sea quien me esté dirigiendo. Y yo quiero que me escuche ahora. Vamos a abrir nuestra Biblia en Juan, capítulo 5. Hermano, tal vez usted, mientras yo busco el texto, escúcheme en esto, usted dice: estas fiestas las hacemos para que se convierta la gente. Y yo digo: amén. Pero si la iglesia no está en avivamiento, no está en comunión con Dios, no se va a convertir la gente. Usted tiene que dar ese fuego glorioso de Dios para que la gente se convierta. Primero, tiene que convertirse. Acuérdense lo que Dios dijo a Samuel, a Salomón: si mi pueblo se humillare y se convirtiera en sus malos caminos y orar y buscar en mi rostro, yo iré de los cielos y saldré de la tierra. ¿Dónde empieza a obrar Dios? En la iglesia. No podemos
porque Dios tiene a la iglesia como instrumento. La iglesia. Juan 5:30. Mire lo que dice allí Juan 5:30. 5:30. Jesús dice: no puedo yo hacer nada de mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Amén. Acá hay varias cosas, pero quiero resaltarle una. Yo no hago mi voluntad, hago la voluntad del Padre. Aleluya. Esto es para pensar un poco. Usted dirá, pero ¿cómo? ¿Yo no tengo poder de decisión? Sí. Dios te dio inteligencia, Dios te dio capacidad de decidir. Pero ¿y entonces cómo dice Jesús? Yo no hago mi voluntad sino la que me envió? ¿Y dónde está mi libre albedrío? Es muy simple. Está la voluntad de Dios sobre ti y tú decides todo lo que el cielo decide. Entonces tú voluntariamente colocas tu decisión, voluntariamente te coloca debajo de la dirección del Espíritu, porque Dios te dio capacidad de decidir, Dios te dio inteligencia, Dios te dio emoción, Dios te dio voluntad. Y esas tres cosas cada día: piensa, siente y hace, piensa, siente y hace. Pero ¿qué hago? Yo ahora todo eso lo coloco bajo la dirección de Dios. Amén. Lo estamos haciendo. Aleluya. Realmente estamos bajo la dirección gloriosa de Dios. Estamos en obediencia. Por eso Jesús: yo no puedo hacer mi voluntad, sino la voluntad de que me envió. Esa es la que hago. Hermano, el avivamiento, en primer lugar, es individual. Es tú y Dios. Pero tú dices: sí, pero la iglesia no viene a orar. No importa. Tú tienes que venir a orar y tienes que contagiar. Había 4 hermanitas en ciertas islas, que eran las islas híbridas. Todas las iglesias estaban peleadas. Todas estaban peleadas. Era un enfriamiento total. La iglesia venía a los cultos cuando quería. Ni siquiera había oración. Entonces esas 4 ancianas dijeron: pastor, nosotros vamos a orar. Vamos a clamar por la iglesia para que Dios haga algo. Entonces estas mujeres dicen: nosotros vamos a orar de la 1 de la mañana hasta las 6 de la mañana. Vamos a estar orando. Y en 6 meses después de estar orando día tras día, de la 1 a las 6, clamando, Dios derramó un tremendo avivamiento, se convirtieron en personas, fueron bendecidas grandemente, la iglesia se unieron, el poder de Dios se manifestó y Dios dio un gran avivamiento. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Pero qué es? Es individual, es personal, el avivamiento es conmigo. Yo tengo que avivar mi vida. Un hombre llamado Guillermo fue un hombre que estuvo en el avivamiento de Susa, la famosa avivamiento de la calle Susa en los Estados Unidos. Él comenzó a invitar gente para el culto de oración. Durante la semana eran 6 personas. Pero al decorrer del tiempo Dios comenzó a orar. De 6 pasaron a 100, de 100 pasaron a 200, de 200 a 600, de 600 a 1000. Y en 6 meses ganaron 500,000 almas para Cristo. Pero ¿qué pasa? Hubo alguien que tuvo la iniciativa y sintió la necesidad de un avivamiento. Aleluya. El asunto que aquí hay varias personas, si realmente creemos, necesitamos en la iglesia un avivamiento.
sean el culto de oración 5, mañana serán 10, pasado serán 20 y Dios va a despertar, pero alguien tiene que comenzar. Amén. Alguien tiene que comenzar. Entonces, mi querido, esta es la palabra que el Señor me dio. Que tenemos que clamar por un verdadero avivamiento. Primero que la iglesia comience a clamar. Aleluya, amén. Según Charles Finney, el hombre usado por los grandes avivamientos, un hombre tremendamente usado, él siempre dice que hay que clamar a Dios, buscar a Dios y habrá un avivamiento. Y dice que hubo avivamientos que costaron 10 años de clamor persistente, clamar, 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 10 años de clamor, clamar, no importa, clamar, clamar a Dios. Aleluya. Yo tenía un alumno que al frente de su iglesia, como él era pastor, al frente había un centro espiritista. Y la vez que comenzaba a orar, había un montón de problemas, una batalla espiritual, una guerra tremenda espiritual. Pero ellos clamaron y comenzaron, decidieron a clamar, clamar y orar, pedir que Dios intervenga. De repente se cerró el centro espiritista. Aleluya. Pero que la oración es poderosa. El diablo sabe que la oración tiene poder, pero los cristianos no usan la oración, simplemente 5 minutitos para acostarse, amén, a la mañana Dios bendice, bendice, amén, pero no toma tiempo para orar. Nunca habrá un avivamiento. Sin quebrantamiento no hay avivamiento. Quebrantamiento es donde yo estoy quebrado. Y un día alguien golpeó la puerta de la casa del pastor. ¿Quién era? El médico. Y le dice, vengo para convertirme. Porque Dios me tocó. Nosotros no podíamos hacer bajar los demonios cuando ustedes estaban orando, cuando ustedes cantaban. Y no he podido. El Dios que ustedes sirven es más poderoso. Por eso me vine a convertir. Aleluya. La reina de Israel le dijo, tengo más miedo a 600 hombres que oren que todo un ejército que se levante contra Inglaterra. Le tengo más miedo a la oración de la iglesia que a los hombres de guerra. Aleluya. Sí, hermano. Es cambiar de hábito. Hermanos, el avivamiento da inicio en un glorioso día. Yo quiero tomar unos minutitos, simplemente su introducción a esto. Acuérdese que precisamos un avivamiento cuando no hay oración en la iglesia. Cuando la iglesia deja de orar, precisa un avivamiento. Cuando los creyentes no se congregan, precisa un avivamiento. Cuando los creyentes pierden la pasión por los perdidos, precisamos un avivamiento. Sí, lo precisamos cuando no hacemos lo que tenemos que hacer con pasión, con alegría, lo hacemos acostumbrosamente, lo acostumbramos, o mejor dicho, lo hacemos religiosamente, pero no con pasión. Precisamos un avivamiento. Pero luego el primer avivamiento. El primer avivamiento después del Nuevo Testamento. El primero en el Antiguo fue con Samuel. Ni siquiera le di los detalles, porque el tiempo no va a dar. ¿Por qué? Porque Samuel oyó la palabra de Dios, transmitió la palabra de Dios, oró, tuvo temor, estaba en comunión con Dios. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que de Dan hasta Berseba sabía que él era un fiel profeta de Dios. No había profeta en los jueces, apareció un profeta de Dios. ¿Cuándo? Cuando Dios bendijo ese avivamiento en la vida de la familia. Hermano, yo y usted, Aleluya. somos responsables de la situación de la iglesia en estos días. Amén. Sí. Amén. No se lave las manos. Yo y usted somos responsables de la iglesia. Aleluya. Debemos tomar muy en seriamente
El primer avivamiento en el Nuevo Testamento fue con Pedro. Pedro trajo un tremendo sermón y aquel día se añadieron 3,000 almas. 3,000. ¿Qué predicó Cristo? ¿Qué hizo entender quién era Cristo? ¿Para qué vino? ¿Para qué murió? ¿Para qué resucitó? Cristo. Y 3,000 se añadieron. Y lea el capítulo 2 de Hechos. ¿Y sabe lo que dice en el versículo 47 del capítulo 1 de los Hechos? Dice lo siguiente: y Dios añadía cada día lo que había de ser salvos. ¿Por qué? Porque era una iglesia de caridad, de comunión y de servicio. Pero hoy nos falta la caridad, la comunión y el servicio. ¿Qué nos está faltando? Un verdadero avivamiento, un verdadero sacudir de Dios. ¿Sabe lo que dice Jonathan Edwards? Aquel hombre que trajo el mensaje tan tremendo, que creo que habrá sido uno de los mensajes más estremecedor de toda la iglesia, de todos los tiempos. Él predicó pecadores en las manos de un Dios airado. Él predicó pecadores, ustedes están colgados, pendientes de un hilo, pero debajo de ustedes está el infierno. Eso es lo que predicó. Él era un viejito de 76 años, él leía todo su sermón, pero cuando él leía su sermón, la gente temblaba y gritaba: siento el fuego del infierno, siento, ore por mí, quiero convertirme. Clamaba la gente. Ese fue el tremendo sermón de Jonathan Edwards. Ese sermón que estremeció la iglesia y que hizo temblar a las personas que se agarraban de la columna: me estoy cayendo al infierno. Esto es un verdadero avivamiento, un hombre usado para un avivamiento. Jonathan Edwards dice: el verdadero avivamiento no es apenas emoción, mas transformación de vida. Eso es lo que dice Jonathan Edwards: transformación de vida. Y la transformación de vida no es solamente de ser perdido a ser salvo, sino de servicio, compromiso, dedicación, esfuerzo, entrega. ¿Por qué no nos juzgamos? ¿Por qué no nos juzgamos ya en este inicio de esta fiesta? Aleluya. Y nos miramos a nosotros mismos. Vuelvo a repetirle, yo no vine para juzgar a nadie. Yo simplemente vine porque he orado y orado y orado por estos días. Y esta es la palabra que Dios me ha dado para predicar. Que si la iglesia no entra en el proceso del avivamiento, no habrá salvación de alma. Si la iglesia no está ardiendo en la llama del Espíritu, no habrá poder, no habrá liberación, no habrá sanidad, no habrá libertad de endemoniados. Pero la iglesia precisa ese avivamiento. ¿Por qué no nos juzgamos? Y nos preguntamos: ¿cuán apasionado estoy por la oración? ¿Cuán apasionado estoy por los perdidos? ¿Cuán apasionado estoy por congregarme? ¿Cuán apasionado estoy que llegue el miércoles cuando juegue el culto de oración? Quiero ir, quiero orar, quiero estar ahí clamando. ¿Habrá alguna necesidad, algún enfermo al cual debo clamar, alguna persona que necesite mi oración? Estoy preocupado, mi hermano, mi hermana está necesitado. Debo hacer algo. Apasionado. Si no estamos apasionados, yo no puedo apasionar a nadie, pero el Espíritu de Dios lo puede hacer. ¿Por qué no nos colocamos